territorio mexicano y posteriormente tendremos que también atender lo que corresponde propiamente a práctica forense, que efectivamente, como ya acordamos, se va a asistir a una audiencia. Tenemos que, de alguna manera, ya que estemos más encaminados en la materia, aprender a elaborar ciertos tipos de, en este caso, no materia penal, como se interpone una denuncia, una querella por escrito, por comparecencia, cómo se solicitan ciertos derechos ya de la práctica, esos formatos, esos escritos, cuando vayamos avanzando, se lo voy a estar compartiendo para que ustedes se den una idea y finalmente tienen un expediente de práctica. ¿Ok? Vamos, por favor, a el Código Nacional de Procedimientos Penales. La clase pasada, la intención era comenzar, bueno, de hecho así se llevó a cabo, pero no tuvimos oportunidad de comenzar con la lectura de ciertos artículos. O sea, le dije, ubíquense a partir del 2.11 y ya me solté explicando, surgieron dudas y se nos fue la clase, ¿verdad? Sí tenemos que respetar algunos datos que el mismo código nos arroja para enriquecer lo que se les compartió por parte del video o lo que estamos explicando y sobre todo cómo vamos a ir cuadrando, por así decirlo, todo el proceso penal como un todo. Vaya la redundancia. Es muy estresante el archivo primero. Conocer un procedimiento extenso, complicado, difícil, tenemos que decirlo, pero cuando empezamos a engranar poquito a poquito, y esto es algo que nos desespera, yo lo entiendo, a veces sé que no, pero no me dicen como que, no sé por qué tienen agüitas, yo creo, pero tampoco les gusto, pero es para que ustedes digan, ¿por qué estamos viendo esto? Y luego nos regresamos y luego avanzamos y otra vez parece que es retroceso. No, lo que pasa es de que ciertas figuras jurídicas, sobre todo en la práctica, vamos a tener que conocerlas y aplicarlas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en la audiencia inicial, que ya hemos hablado ampliamente de la misma, sí, efectivamente es la primera diligencia en la cual interviene el juez de control de manera personal, ¿ok? Pero yo debo de explicar, me tengo que regresar a lo que viene siendo la investigación complementaria, cuando empieza la línea de investigación por policía ministerial, para también tomar en cuenta que cuando la gente del Ministerio Público recaba los indicios suficientes para acreditar la existencia de un delito, primeramente, la existencia material de una conducta delictiva y la presunta responsabilidad de algún indiciado, puede fundar y motivar una solicitud de orden de aprehensión. ¿Okay? Entonces, puede que nos confundamos en ese aspecto y yo me regreso para que usted tenga conocimiento de que el juez de control todavía no sale del escenario, pero de manera escrita ya está interviniendo, como en este ejemplo, librando una orden de aprehensión que el mismo Ministerio Público le ha solicitado. ¿Me explico? Entonces, prefiero llevar la dinámica de esta manera y ustedes vayan tomando todas las bases, las pautas que se explican, pregunten sus dudas. ¿Ya tuvieron la oportunidad de ver el video? Sí. ¿Completo? ¿Compañero? ¿Tuvo oportunidad alguno? La mitad me quedé en la acusación a proceso. Ok, vinculación a proceso. ¿Usted lo terminó de ver? Me faltó también ya. Es importante porque yo lo estoy explicando, pero y lo puedo proyectar aquí, esa era la intención, pero ya cuando vi que, y no los estoy criticando ni es carrilla ni nada, pero cuando vi que por cuestiones de trabajo, lo que sea, la semana pasada, la mayoría
tuvo oportunidad de verlo, pues, bueno, pues vamos a aplicarla de esta manera. Pero, Hasta que ustedes de manera autónoma cumplan con las sugerencias, yo voy a poder avanzar a un ritmo que me permita darles todos los elementos, ¿ok? Para mí es muy importante esta asignatura, ya lo saben de antemano, ¿verdad? Sin descartar a las que vienen de corrido, pero sí necesito que ustedes me apoyen, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, vamos a hacer por última vez, ¿van a grabar? sí está más grave. Vamos a hacer una última retroalimentación porque el día de hoy vengo preparado para hablarles de lo que son los medios probatorios, ¿ok? Exclusivamente en materia penal. Yo sé, ya les he comentado, lo vuelvo a confirmar, los medios probatorios son los mismos en todos los derechos procesales, a reserva de una que otra prueba que es específica, como es en el caso de derecho penal. Hay pruebas que no aplican en otros rubros, ¿ok? Que incluso vienen o tienen su origen en el sistema tradicional. Un ejemplo, el careo, ¿ok? ¿Han escuchado hablar de la palabra careo? Cuando hay una contradicción entre las partes en un proceso penal, la estrategia del sistema tradicional es confrontarlos para descubrir la verdad histórica de quién está mintiendo, ¿ok? Entonces hay testimoniales de descargo, son términos técnicos que poco a poco les voy a ir mencionando, ¿ok? Y que son peculiaridades del derecho penal, pero de ahí en adelante todos los medios probatorios son exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, va la reglamentación. El proceso penal mexicano tiene como nombre, como vuelvo a repetir, Sistema de Justicia Penal o Procedimiento Penal acusatorio y adversarial. ¿Ok? Acusatorio y adversarial. Se le puede incluir, pero ya va implícito que ese es un procedimiento oral, ¿ok? Y que obviamente es del rubro penal. Entonces, nosotros actualmente tenemos un sistema de justicia penal que invoca un procedimiento acusatorio y adversarial, ¿ok? Este procedimiento se estructura o se integra de 3 fases o 3 etapas, ¿ok? Una fase o una etapa de investigación, en términos generales, porque cada etapa tiene sus ramificaciones, divisiones, ¿de acuerdo? Tenemos la etapa de investigación, tenemos una etapa intermedia o fase intermedia y tenemos una etapa de juicio o de enjuiciamiento, ¿ok? Ya lo habíamos mencionado. En la etapa de investigación es cuando una vez de que una persona, en este caso vamos a denominar víctima u ofendido, según sea el caso, pone de conocimiento a través de una denuncia o una querella, según sea el caso, a la autoridad competente, en este caso la autoridad competente para conocer de acciones o conductas que puedan ser constituidas o consideradas como delito, es el Ministerio Público, ¿ok? O Fiscalía, ¿de acuerdo? Es la autoridad competente para recibir denuncias o querellas de posibles acontecimientos o hechos que pueden constituir delito, ¿ok? Todo esto ya lo explicamos. Mencionamos que la denuncia prácticamente es la narrativa que por comparecencia la víctima o ofendido o bien la autoridad obligada o cualquier persona interesada tratándose de delitos o conductas que se persiguen de oficio o que es de interés público, cuya obligación de todo ciudadano es denunciar, expresa ante el Ministerio Público. La querella es cuando se hace esa misma expresión por comparecencia o por escrito, que la presentamos por escrito, pero aquí exclusivamente, ¿a quién le va a asistir?
la querella a la víctima u ofendido. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ese aspecto, compañeros? Bueno. Mencionaba también que una vez de que el Ministerio Público está teniendo conocimiento por parte de la presunta víctima o ofendido sobre ciertos acontecimientos, lo primero que va a clasificar, por así decirlo, es que esos hechos que la víctima, la presunta víctima o ofendido le está narrando, sí constituyen efectivamente una presunción de delito. ¿Qué quiere decir? Que lo que me está diciendo la compañera se encuentre estructurado o que cuadre exactamente en alguno de los tipos que marca el Código Penal. Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hace el Ministerio Público en este nuevo sistema de justicia penal es ejercer 4 facultades, ¿ok? Se mencionan 3, pero yo menciono 4 porque se está descartando la lógica y también hay que incluirla para no rebujarnos, ¿ok? Recordemos que el Ministerio Público puede, primeramente, tiene el deber de escuchar a toda persona porque es un servidor público, ¿ok? Dotado de potestad, decoro y acto seguido es su obligación en caso de proceder una presunta conducta delictiva. Entonces, yo, Ministerio Público, recibo a la presunta víctima o ofendido, la escucho, me empieza a narrar, en el caso de ser una denuncia o querella por comparecencia. La palabra comparecencia, no se les olvide, es que de viva voz se exprese algo que a final de cuentas, compañeros, se va a aterrizar por escrito, ¿ok? Y cuando se presenta una querella por comparecencia, son los mismos efectos, nada más de que quien está presentando es o debe ser, para su recepción o procedencia, la víctima o ofendido. Y cuando se presenta por escrito, va acompañada ya de su asesor jurídico. ¿Sale? Bueno, Ministerio Público escucha o lee, según sea el caso. Estos acontecimientos no constituyen ningún tipo penal. La entiendo, pero su situación es una controversia familiar. Entonces tiene que canalizarla al juzgado familiar, por mencionar un ejemplo. ¿De acuerdo? Muchas veces la víctima, pues por falta de conocimiento, porque no se asesora, una situación de carácter conyugal lo quiere forzosamente cuadrar al tipo penal y no es posible. ¿Okay? Efectivamente hay conductas derivadas del matrimonio que sí son consideradas o que están tipificadas como delito: incumplimiento de la obligación de pensión alimentaria, violencia familiar, entre otras conductas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la narrativa de hechos no constituye una conducta delictiva o una presunta conducta delictiva, de acuerdo a lo que establece el Código Penal, Ministerio Público, con todo el respeto del mundo, debe explicarle que no va a poder ni siquiera levantar una comparecencia porque la narrativa, los hechos, no son de su competencia. ¿Okay? Son de otra índole, son de índole familiar o índole civil, por ejemplo. Esa es una primera facultad: abstenerse totalmente de no hacer absolutamente nada más que lo que es escuchar de inicio la narrativa de la víctima o ofendido. ¿Sí queda claro? Luego tenemos la otra facultad: escucha la narrativa de la víctima o ofendido, los hechos que se expresan presuntamente sí constituyen una conducta delictiva, pero dado el contexto de cómo se están narrando o cómo se están suscitando las cosas y los medios probatorios a los que tiene a la mano, los que constituyen efectivamente una presunta conducta delictiva. Pero hasta ahorita, con lo que me estás narrando, con los elementos probatorios, el contexto que ahorita esta situación en concreto guarda, no hay elementos suficientes para dar impulso a una acción penal. Entonces viene la otra facultad, que es archivar temporalmente
esa recepción de argumentos, de denuncia o querella, ¿hasta cuándo? Hasta que se logre recabar nueva información, nueva evidencia que ahora sí permita, de acuerdo a lo que establece la legislación penal, dar la procedencia oportuna a una acción penal. ¿De acuerdo? Mientras no se recaben esos indicios faltantes, va a estar archivado. Ya te escuché, ya te levanté la comparecencia, pero no se va a ejercer la acción penal hasta que se logre recabar esos indicios. Va a quedar en archivo temporal. ¿Ok? ¿Cuál es la otra facultad? Admite la escucha, admite la denuncia, ¿ok? Se ejerce, o sea, escucha, admite la denuncia, pero canaliza a una vía de mecanismos alternativos, es decir, se abstiene de ejercer directamente una acción penal por una cuestión muy importante que lo quieran o no, compañeros, en la práctica es muy frustrante para la víctima, pero para nosotros es pan de cada día. La trascendencia o el impacto social. ¿Okay? Yo manejo esta figura con el ejemplo del robo. El robo es un delito patrimonial. Comete delito de robo la persona que se apodera ilegítimamente de un bien ajeno, ¿okay? Sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo. ¿Okay? Pero en la práctica hay robo de objetos o bienes cuyo valor, cuya cuantía es mínima. Sin embargo, la conducta se está manifestando, se está materializando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se trata de situaciones en concreto de esta índole, el Ministerio Público, sí, efectivamente recibe la denuncia. ¿Ok? Sin embargo, previo a una acción penal como tal, canaliza a la víctima a otra dependencia que se llama, le llamamos justicia alternativa, pero son los mecanismos de solución alterna de conflictos, ¿ok? Que es pura pérdida de tiempo. Y una vez les digo, nosotros como abogados le vamos a sacar la vuelta a esa dependencia. Prohibido, bueno, ustedes saben, pero un buen penalista, cuando vaya con su, ya sea en calidad de defensor o asesor jurídico, nada más corre la cortesía de saludar a la dependencia, pero no permita que su representación vaya a justicia alternativa. Es pura pérdida de tiempo y no es obligatorio, ¿eh? Que para lograr un avenimiento, si se supone que estamos ante una instancia jurisdiccional para que se resuelva de fondo, es porque anteriormente entre las partes no pueden o no pudieron llegar a una solución. ¿Me explico? Y además porque ustedes tienen que marcar su territorio, o sea, tienen que no dejarse. Esto es un capricho a lo mejor, pero es una recomendación muy respetuosa que yo les hago. La persona a la que vayan ustedes a representar en calidad de defensor o de asesor jurídico, ¿ok? Ahí va a notar su liderazgo. Porque vamos a la justicia alternativa, venga, acompáñenme, luego lo van a sentar. Sí, mira, ahí le va. Venga, vaya a su casa, lleven el citatorio, se lo dejen en la puerta. Entre 15 días. Y luego pasa el tiempo y ahí está y no se presenta. Espérenlo 2 horas. Porque hay que esperar 2 horas. Ah, no, ya no vino. Bueno, ahí le va otro citatorio. Dentro de un mes, lo mismo. No ha llegado, no se ha presentado. Otras 2 horas. Un tercer citatorio. Son 3 instancias. ¿Ok? Pues se está perdiendo el tiempo. O sea, se interrumpe la prescripción, pero ¿por qué? O sea, si vemos que no hay respuesta, tenemos que canalizar directamente a la dependencia o a unidad especializada de acuerdo a la conducta que se está persiguiendo, para que Policía Ministerial, órale, orden de comparecencia o orden de aprehensión, según sea el caso. ¿Ok? Entonces, compañeros, esas son las facultades del Ministerio Público, ¿de acuerdo? Y ya una vez, o sea, que admite pero canaliza a un mecanismo alternativo para que se solucione por acuerdo, convenio, que es muy difícil. Los delitos patrimoniales caen muy bien ahí, pero cuando hay una responsabilidad o hay un compromiso de por medio entre las partes, fuera de ahí es muy difícil, ¿ok? Pero siempre van ustedes a recibir la instrucción
Oiga, es que vengo a presentar una denuncia. ¿De qué se trata? No, pues mire, así, pásale, mire, que justicia alternativa, ¿no? Es que mi abogado me dijo que con la gente del Ministerio Público, no, es que mire, primero tiene que pasar por este filtro. No quiero, no me pueden obligar. La policía tiene la instrucción en su momento, si es primer respondiente, de dar esas indicaciones, ¿ok? Incluso cuando llevan ustedes y tienen un reporte, pues vaya y presente su denuncia. O sea, se le tiene que informar a la víctima cuál es parte de sus derechos, pero fuera de ahí, compañeros, ya que la misma autoridad quiera a fuerzas agotar una instancia nada más porque fue un presupuesto político o para que se use. No hay problema, ¿eh? Es como en la escuela. Profe, ahí les encargo mucho, profe Rubio, que uses el libro de derecho, por favor. No, pues no sirve. El libro de derecho no trae nada, mire la información que trae. Por eso no lo uso, mejor a capela, les enseño a los chavos cómo se lleva a cabo un divorcio y todo, y les encargo tarea. Pero es que ya compraron el libro, y qué culpa tengo yo, no voy a usar un libro que no sirve para nada. Me explico, pero a lo que voy es de que, como ya la instancia está generando un costo, pues tiene que desquitar. ¿Sí me doy a entender? Y lo digo con mucho respeto, es un buen jale, un buen trabajo, perdón, estar ahí en justicia alternativa, es ser mediador, son sus 25 a 30 mil pesos mensuales libres más las prestaciones, nada más para medir, conciliar, ¿de acuerdo? Pero para resultados en materia penal, la conciliación es muy difícil, salvo que se trate de delitos patrimoniales, ¿eh? Bueno, continuamos. Y por último, la facultad oficial de un agente del Ministerio Público, cuando sí existen indicios de una conducta delictiva, es obviamente recibir la denuncia y empezar con una línea de investigación, una carpeta de investigación, y con lo cual inicia el término o la figura, la esfera jurídica denominada acción penal. ¿Qué se entiende por acción penal? ¿Se acuerdan que se los mencioné? Aparente, ya acredité dos cosas. Dos cosas son las que acredito en la primera etapa de investigación. Bueno, la que acredita la Policía Ministerial y el Ministerio Público. La existencia material de una conducta delictiva, ¿ok? Que antes se le llamaba el cuerpo del delito. ¿Y cuál es el segundo elemento que ya también tiene como indicio inuditable? La presunta o probable responsabilidad de una persona a la cual se le va a dar partida en este proceso de manera directa una autoridad judicial denominada juez de control. ¿Ok? Anteriormente se le denominaba juez de garantías. Ahí en el video lo explica claramente. En la audiencia inicial hay tres hipótesis. El imputado es detenido en caso de flagrancia, en caso urgente o mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión, ¿ok? Y dentro de lo que viene siendo la orden de aprehensión, surten los mismos efectos cuando es una orden de comparecencia o de presentación, que no vas como tal detenido, pero sí la autoridad te va a obligar, va a ir a donde estés, a tu trabajo, a tu casa, como estás citado y no te presentas a la audiencia, va a ir por ti y te va a llevar hasta la puerta del tribunal, ¿ok? Pero no vas en calidad de detenido, nada más vas por comparecencia o porque así el juez ordenó tu presentación, ¿ok? Si el Ministerio Público le solicitó al juez de control previamente a la audiencia inicial que librara una orden de aprehensión, entonces si el juez la libra, ya se la da al Ministerio Público se la da a Policía Ministerial para que la cumplimente, ¿ok? Es una adrenalina que la verdad no entiendo, son 5 patrullas y para detener a una persona nada más que por protocolo, pero en la práctica la llegan a regar porque con mucho protocolo, pero a veces sí se pasan, es lo que ahorita hablamos de la control de detención. Bueno. La audiencia inicial es el primer contacto, compañeros, el primer contacto que va a tener el imputado, independientemente de cómo lo acercaron allí con el juez de control, por orden de aprehensión, de comparecencia o caso urgente o flagrancia, no importa, pero es el primer contacto que va a haber
con el juez de control. ¿Ok? Tienen que estar presentes, obviamente, el juez de control, la representación social, que es el Ministerio Público, el asesor jurídico, que es la figura de coadyuvante y también representante auxiliar de la víctima. No se les olvide que anteriormente el Ministerio Público era el único que podía intervenir en el proceso. Oiga, es que ya me constituí como coadyuvante. ¿Y qué es coadyuvante? Auxiliar. Sí, mire, consíganme estos documentos, tráiganme estas copias. Era lo único que se podía hacer en calidad de abogado particular, para que me entiendan, cuando tú eras contratado por la víctima. O sea, de antemano nosotros sabemos que a la víctima la va a representar el Ministerio Público, pero la víctima quiere un abogado, ¿verdad? El abogado tiene que ser acorde y prudente y limitado a lo que el Ministerio Público haga. Así era, ya no. Ahora yo como asesor jurídico, desde el momento en que se levanta la denuncia o querella y que se me autoriza, yo tengo toda la facultad, todo el poder de darle carrilla al Ministerio Público. No se ha integrado bien la carpeta. Entonces yo puedo intervenir en la audiencia, puedo puedo solicitar que me cambien al Ministerio Público por incompetencia. ¿Ok? Porque a veces no se dan, no cuadran los elementos suficientes para poder dar impulso procesal. Entonces ya tenemos en calidad de asesor jurídico, no es nada más orientar, es actuar en coadyuvancia y de manera conjunta con el Ministerio Público. ¿Okay? Va a intervenir un defensor. El defensor siempre va a representar al imputado. Esa es una clave. El defensor siempre va a estar representando al imputado, al presunto responsable. Bueno, va a estar presente, lógicamente, el imputado, porque esta audiencia inicial se celebra con o sin detenido, con o sin presencia del presunto imputado. Porque una cosa es de que se celebre, como ahorita mencioné, a través o por impulso de una orden de aprehensión o de comparecencia, a que independientemente de eso, el juez lo citó, agente Carla está citado a tal fecha, a tal hora, porque usted está señalado como presunto responsable, como presunto imputado de una comisión de ciertos hechos que pueden considerarse como delito, pero lo citan y él tiene que presentarse de manera voluntaria. Ya si no se presenta, pues ahí entra lo que digo de la orden de presentación o de comparecencia. ¿De acuerdo? Es con o sin detenido. Bueno, en esa audiencia se presenta, les digo, también el imputado y la víctima, si quiere. En la práctica, muchas veces, sobre todo en delitos sexuales, en delitos de violencia, de género y delitos que atentan contra la vida, se recomienda que la víctima si quiere asistir, pero que no haga presencia directa de la audiencia, oyente o afuera. ¿Por qué? No sé, lo he visto, obviamente lo he visto, pero no puedo explicarles porque no me ha tocado pasar por una situación de esa índole, pero se manifiesta una tensión que hasta hay vómito, hay cuestiones, crisis emocionales, que el simple hecho de que la víctima vea a cierta distancia a quien la agredió sexualmente, quien la golpeó, o sea, es una situación muy complicada. ¿Sí me explico? O sea, entran esos factores psicológicos de otra índole, ¿ok? Para nosotros, pues se nos hace algo irrelevante porque estamos concentrados en el procedimiento, en el objetivo, pero esas circunstancias tienen mucho que ver también en la condición y en la salud de la víctima. Entonces, por eso hay reservas. Se supone que las audiencias son públicas, pero en ocasiones, por la misma naturaleza, se celebran a puerta cerrada, incluso sin ningún oyente. Nada más las autoridades o las partes que tienen que intervenir: Ministerio Público, defensor, imputado, juez de control y asesor jurídico. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, audiencia inicial. ¿Qué se va a lograr? ¿Qué se va a lograr o qué se pretende lograr en la audiencia inicial? Aparte del protocolo solemne
es individualizar a las partes, ¿ok? Escuchar de viva voz la declaración del imputado si es que él desea declarar o hacer una declaración. Antes de esto, el juez le pregunta que si su defensor ya hizo su trabajo. Oiga, antes de que iniciáramos esta presente audiencia, ya le dijeron cómo corre el agua, ya le informaron cuáles son sus derechos, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué puede pedir, qué no puede pedir. Sí, ya me informaron. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar continuidad. En esa audiencia, lo primero que se va a escuchar son los argumentos de el agente o la agente del Ministerio Público, que se le conoce como la formulación de imputación. ¿Ok? Por eso a la persona, al presunto, se le denomina imputado. ¿Qué es la formulación de la imputación? Es cuando el Ministerio Público, desde que se presentó la denuncia o querella, que ya se tiene a la mano los resultados que se lograron con lo que expliqué ahorita en la etapa de investigación, ¿ok? Que Policía Ministerial recabó indicios, todas las pruebas, evidencias que permitieron acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del ahora imputado. Eso es lo primero que tiene que declarar el Ministerio Público. Mire, señor juez, esta representación social constituye una formal imputación en contra de, luego ya empiezan a decir las generales de la persona, que en este caso es el imputado, los hechos tal y como se expresaron en la denuncia o querella. Hay que hacer la clasificación jurídica de la conducta, No sé si por ahí ya vieron el video, pusieron atención cuando de repente a lo mejor se sacaron de onda que estaba la gente del Ministerio Público atribuyendo el delito de lesiones que se encuentra en la clasificación de aquellas que se consideran graves, que dejan consecuencias, que empieza a describir toda una serie de características. Esa es la clasificación del delito. O sea, tenemos que desglosar, bueno, el Ministerio Público tiene que desglosar toda la conducta para que no exista ninguna circunstancia que vaya a utilizarse o escape a la verdad histórica de los hechos. Es todo un procedimiento bien cuadrado. Se escucha al Ministerio Público, acto seguido, ¿a quién se le da la voz? Al asesor jurídico. El asesor jurídico, recordemos, lo acabo de decir, ya tiene potestad también para, de viva voz, actuar dentro del procedimiento. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Por lo regular, el asesor jurídico de entrada dice nada que manifestar. Lo que dijo la gente del Ministerio Público está completo, está bien. Cuando le falta, toma la palabra y lo complementa. Somos equipo. Ministerio Público y asesor jurídico estamos a favor de la víctima. ¿De acuerdo? Y ya que se les da esa intervención, ahora ¿a quién se le dará el uso de la voz? Al imputado y a su defensor. ¿Ok? La formulación de la imputación, compañeros, es nada más donde me dan a conocer los hechos que me están atribuyendo. Y que esos hechos resulta que se presume, no es todavía así jurídicamente certero. Se presume que pueden constituir una conducta delictiva. Entonces, ya me formularon la imputación, ya estoy enterado, ya me doy por enterado de que una persona, una víctima o un ofendido, me atribuye a mí directamente la responsabilidad penal de esos hechos que puede que se consideren una conducta delictiva. ¿Me explico? Acto seguido, economía procesal. Se supone que ahí se termina la primera fase y se declara una suspensión hasta el día siguiente, pero en la práctica nos vamos de corrido. Una vez de que ya intervienen tanto Ministerio Público, asesor y defensor imputado, Ministerio Público tiene algo más que agregar a las circunstancias procesales. Sí, deseo en este momento llevar a cabo lo que viene siendo la acusación. ¿Ok? Caray. Imputación, acusación. Diferencia. Primero, manifiesto los hechos, le doy a conocer al imputado la serie de hechos que la víctima ha ofendido,
le dio a conocer en su momento cuando presentó la denuncia y que probablemente se pueden constituir como acto delictivo. ¿Sale? Acusación. Se cuenta con los elementos suficientes para asegurar que Armando Rubio es el responsable directo, el autor material o intelectual de esta conducta delictiva, que ya podemos acreditar su existencia de forma material y con evidencia. Ahí ya me están acusando. Primero, en la imputación me dieron a conocer un panorama de una persona que presentó una denuncia en mi contra, ¿de acuerdo? Por esos hechos. Entonces, acto seguido, protocolario, cuando ya se cuentan con esos elementos, ahí mismo en la audiencia, el Ministerio Público brinca el nivel de la imputación a una acusación. ¿Okay? Ahora me está acusando, o sea, ahora sí ya con el sartén por el mango, yo como representante social acuso a Armando Rubio por la comisión del delito de lesiones en contra de Leonel Cárdenas, por mencionar un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya es una acusación, pero todo se está ventilando en ¿dónde? En una audiencia inicial. ¿Me explico? Tiene la palabra el defensor o la defensora, ¿verdad? Algo que manifestar a la acusación, se le dio a conocer previamente, claro que sí, se supone que es un día antes, 10 minutos antes, te dan las copias, así no, ¿verdad? Pero ya sabemos de qué se tratará, donde se va a formular imputación tanto acusación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir si somos defensores? ¿Hay algo que manifestar? Una petición nada más. Solicitamos, primeramente, que, por si es el caso, lo primerito, que la representación social se abstenga de impulsar la prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? Hay que ganar el tirón al Ministerio Público. Prisión, que no pidas la prisión preventiva oficiosa. Pues ni le iba a pedir, pues si la ibas a pedir, no la pidas. O sea, ni siquiera la han mencionado cuando ya el defensor se anticipa pidiéndole al juez que le diga, así como el chismoso, dígale que no haga esto, dígale que no pida la prisión preventiva. ¿Ok? Entonces ya se le concede la voz al Ministerio Público si cede a abstenerse o no, se aferra a la prisión preventiva. Segundo, se solicita la duplicidad del término constitucional. Siempre, cuando llegue un cliente, oiga, es que me detuvieron y que esto, que no sé, o que usted ande fuera de contexto, o que tenga que prepararse bien, o santo remedio, solicito la duplicidad del término. O sea que en vez de 48 horas sean 96 horas al lugar. Pues para que me den 4 días para ver de qué se... No sé ni qué, o sea, a veces representamos a la persona y no sabemos ni qué onda hay. Más porque nos habló, pero como es cliente, bueno, y tenemos derecho a conocer, pero si pido que se suspenda la audiencia o que me den chance de estudiar el expediente, policía procesal, que es la que va, ¿cómo va a cargar la policía? Porque me bien gorda, el que anda en las cajas esas. La policía procesal es la que se encarga de trasladar al imputado. Como aquí no hay cerezo, y ya una vez de que está la formulación de la imputación y acusación, y si es una conducta que amerita pena privativa de libertad personal, antes de que se declare o no responsable, pues tiene que estar, independientemente si se le da también prisión preventiva o no, tiene que canalizarse a un centro de reclusión. Era cuando aquí te pasaban de Lerdo de Tejada, te pasaban a la fiscalía a la Gloria, así se le llamaba, el segundo filtro en la puerta esa tan temida de la cárcel pública municipal. Pero como ya no hay aquí cerezo, entonces es un pase directo, un paseo a un tour. Aquí le cerran si se amerita delito de arriba de 3 años de prisión, y si es un delito menor o presuntamente una conducta menor, a la 20 y 20. ¿Okay? 2 horas al menos, porque tiene que hacerse una admisión mientras tu defensor presenta un amparo, o bien los 4 días y pidió la duplicidad del término constitucional para que te reciban bien, te rapen, te uniformen, todo, te den tu bienvenida, pero vas para afuera, porque en la videoconferencia, obviamente, que se le da seguimiento en la audiencia inicial, porque la audiencia inicial se puede dividir en 3, 4 etapas, o sea, la misma. Ahí ya, de acuerdo a lo que el defensor presente o argumente, va a depender la estancia del cliente en un centro de reclusión
o llevar el procedimiento en libertad. Entonces, nuestro trabajo es siempre asegurar, si somos defensores, que no pidan prisión preventiva oficiosa, y luego la duplicidad del término. Y ya en tercera instancia, que ya es, antes era lo primerito en el sistema tradicional, aquí ya es lo de menos, a veces hasta se nos olvida, porque si ya puedo acreditar cualquiera de las dos anteriores, pues ya para qué, pero bueno. Solicitamos que se fije una libertad provisional bajo caución, o sea que se fije una fianza, es lo que normalmente se llamaba antes fianza. Está libre bajo fianza, o sea, pagó un dinero que garantiza la reparación del daño, todavía no sabemos si es culpable o no, pero anda mediando el monto entre 100,000 pesos, deposita 100,000 pesos para que el procedimiento se lleve a cabo estando usted en libertad. Cuando se dicta una sentencia y resulta que es inocente, pues bueno, ese dinero se le va a reembolsar, ¿ok? Porque no hay reparación de daño que hacer. Pero si yo ya logré que no se vinculara a una prisión preventiva o ya pedí, porque sí procede la prisión preventiva, la duplicidad del término, ya me preparé para ampararme y sacarlo para que se suspenda provisionalmente el acto reclamado, pues ya para qué pido fianza, ¿ok? Esto así como lo platico en la práctica lo van a dominar. Bueno, ahí compañeros se define la situación jurídica del indiciado, del imputado, y es entonces cuando ya una vez de que se hace la acusación, en caso de así ameritarlo al Ministerio Público, ahora sí entonces viene a lo que quiero llegar. Viene lo que es la programación de la audiencia intermedia. La audiencia intermedia, compañeros, es la más difícil, es la más tediosa del procedimiento penal. Ni siquiera es la de juicio, la de juicio es la más fácil. La inicial, porque viene todo este protocolo, todo lo que hay que agotar. La intermedia es lo que viene. En la audiencia intermedia, una vez de que ya se celebró estas instancias, estas fases que acabo de explicar, en la audiencia intermedia, el juez de control, el mismo juez que orquestó la audiencia inicial, va a ser el mismo, ni siquiera puede ser otro que también sea juez de control, no, el mismo, no puede ser persona distinta. Si me ponen una persona distinta en caliente, yo debo de recusar a ese juez de control. No es la misma persona física que celebró la audiencia inicial, por lo tanto no tiene conocimiento directo de causa, por lo cual solicito que se haga una recusación inmediata. ¿Ok? Qué bonito se oye, ¿verdad? Suele suceder, pero bueno. Entonces, ahí el juez de control, ya estando en la audiencia intermedia, ¿qué es lo que tiene que llevar a cabo ahora? En la audiencia inicial se dejó ya para cerrar con broche de oro que el Ministerio Público iniciara lo que era la investigación, pero procesal complementaria. Ya no la inicial, ¿se acuerdan que también hay una complementaria en la etapa de investigación? Aquí ya no es lo mismo. Aquí es donde ya Ministerio Público, como ya acusó, ya dijo que Armando Rubio es el responsable y que tiene elementos con qué. Bueno, nada más necesito pulir para dejar fuera de toda duda razonable y jurídica lo que estoy afirmando. Aquí es donde va a empezar la investigación complementaria, periciales, pruebas de ADN, todo lo que implique, ¿de acuerdo? Y eso es máximo 6 meses, compañeros, de 3 a 6 meses. En ese término, en ese plazo de 3 a 6 meses, se cierra la investigación complementaria. Entonces, en la audiencia intermedia, ¿qué es lo primerito que va a hacer el juez de control una vez de que ya se declara abierta la audiencia y que ya se presentaron las partes, la formalidad? Ok, Ministerio Público tiene la voz. Ok, en este momento manifiesto que se inició la investigación complementaria y ha arrojado los resultados necesarios. Muy bien. Defensa, nada que decir. Muy bien. Entonces, ha llegado el momento de filtrar o hacer la depuración procesal. Aquí vienen las pruebas. Compañeros, en la abogacía, en la práctica, los argumentos, hay dos cuestiones muy importantes que esto no lo enseña la universidad. Podrá tener una que otra asignatura con este nombre, pero eso ni un experto te lo puede enseñar, eso solamente tú con la práctica. Hay dos cosas que tú te puedes saber la ley de memoria, los conceptos de memoria, pero a la mera hora de ejercer, si usted no tiene argumentación
jurídica y no tiene en materia penal bases de lo que se denomina teoría del caso, aunque sepa todo, no sirve como abogado. ¿Ok? No existen los abogados teóricos, ¿eh? O sea, obviamente que sabemos la teoría, pero un abogado que no ejerce no es abogado, ¿eh? Se respeta, es que enseñas catedrático. Hay teóricos que, mi respeto, o sea, explican el procedimiento así a una manera tan exacta, pero en su vida han llevado un proceso. O sea, nunca han litigado, pero tienen el dominio del conocimiento teórico. El conocimiento teórico es la primera etapa, pero lo que realmente fortalece al abogado es la práctica. O sea, ya lo conozco, ya lo aprendí, ahora a ver cómo funciona, cómo se aplica. ¿Ok? Y sin desmeritar a los teóricos, solamente pues transmiten el conocimiento. ¿Y por qué no ejercen? Porque no quieren, no saben. O sea, pues le enseñan a los procesalistas, pero ellos no ejercen. Es como toda carrera. ¿Por qué estás de profe de tiempo completo y a qué horas haces otras actividades? No, pues que me aboco a esta área. Así es el caso de la abogacía. Compañeros, la argumentación jurídica en todo proceso va a ser tu capacidad para exponer los medios probatorios. Salud. Gracias. Lo vuelvo a repetir. Capacidad de exponer los medios probatorios. Tengo una representación y la única evidencia que tengo es una botella de agua donde yo afirmo que en esa botella de agua, si se autoriza que le hagan la pericial correspondiente, están las huellas dactilares que pueden esclarecer el hecho que acrediten que mi representado no participó en esa escena del crimen, por decir algo. ¿Ok? Esa botella de agua. ¿Ok? Y la contraparte, en este caso la fiscalía, hombre, tiene documentales, periciales, testimonios, tiene todo un acervo de medios probatorios, pero, oh sorpresa, no sabe sustentar su argumentación o exposición de tales pruebas que, a pesar de que ya fueron admitidas, acuérdense que las pruebas tienen tres filtros. Primero se ofrecen, luego se admiten y finalmente se desahogan. Mira, pues, desde este momento procesal ofrezco de mi parte las siguientes pruebas. Órale, y lo dice, pues, valorando las pruebas que estás ofreciendo, te voy a admitir nada más esta es mi caso. ¿Ok? Y luego, una vez de que son admitidas, en la etapa oportuna se desahogan. ¿Qué es desahogar? Exponerlas, argumentarlas. ¿De acuerdo? Si una persona, un litigante, representante social, defensor, en cualquier instancia, a pesar de tener elementos probatorios sólidos, indiscutibles, compañeros, fíjense lo importante que es derecho penal y la habilidad y la responsabilidad que tiene el litigante aquí, sea Ministerio Público, asesor o defensor. Tengo la confesional, tengo su declaración confesa y jurada, que él acepta la responsabilidad. Tengo el video, donde está, ahí se ve que está privando de la vida. Es cuestión de presentarlo y esclarecerlo el contexto. Tengo todo. O sea, no lo sé exponer. No sé cómo convencer al juez de la interpretación natural y jurídica de esas pruebas. El defensor me va a hacer garras, me va a estar objetando y objetando cada vez de que no esté yo dando una precisión al momento de argumentar mis medios probatorios. Y cuando le toque con su botellilla de agua, una argumentación concreta, objetiva, que tumbó el valor o la verdad histórica de todos los elementos probatorios. Resultado, no es de que sea quien sea mejor orador, estamos hablando de una situación jurídica que está en juego, una privación de la libertad personal, o en sí una no vinculación a proceso. Teniendo todo, pero no supe cómo expresarlo, cómo argumentarlo. Y el juez, sabiendo, nada más se te va a quedar viendo, y por eso, no sé si ustedes han escuchado que ahora en noviembre,
septiembre del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reforzó el principio procesal de la adecuada defensa técnica, que cuando sea muy notorio desde las primeras diligencias que no hay experiencia procesal, inmediatamente se haga público para subsanar dicha situación. ¿Saben lo que implica eso? Agente licenciado Cárdenas, por lo que veo, en cuanto a sus argumentos, es muy notorio que usted no tiene ninguna experiencia en materia penal. Entonces, señor Ríos, yo como juez le sugiero que revoque el mandato de su defensor y nombre a un defensor público. Le va a dar 15 minutos para que le hable un particular o pueda designar uno de aquí de Defensoría Pública, porque su representante es un defensor incompetente, no tiene experiencia, no sabe, y está grabándose, así con esas palabras. ¿Ok? Es un ejemplo. Entonces, cuando nosotros... Ya te exhibieron. No, es una situación que prevé, o sea, de una forma preventiva. Si ven que estamos verdes o que andamos inseguros, nos van a poner en evidencia. Entonces, ¿por qué? ¿Para hacer ridículo o para hacernos quedar mal? No, porque usted representa intereses jurídicos fundamentales en ese momento. Usted no puede ir en calidad de a ver qué aprendo, a ver qué sale. No, tiene que ir preparado, ¿cierto o no? Entonces, la argumentación jurídica, en este caso, es saber exponer los medios probatorios. ¿Ok? Entonces, esa habilidad, ese colmillo, es lo que va a influir en el ánimo del juzgador. ¿Ok? Puede ser una prueba pinchurrienta, pero como le argumenté, yo convencí al juez. ¿Quién va a tener el fallo? Ya si apenas la segunda instancia otra cosa, pero en ese momento. Y en materia penal, la segunda acepción, teoría del caso. La teoría del caso es tener bien estructurado los indicios, y para eso nada más necesitamos algo que es muy difícil, pero ya cuando estamos centrados, el cliente tiene que poner de su parte. Necesitamos la verdad. ¿Mataste a la gente, Carlos? Si no matas, dime si quieres que te represente y necesito saber la verdad. No, es que nada más le pegué tantito, no. La verdad, porque siempre la van a acomodar, siempre van a, la gente trata de acomodar los hechos a su conveniencia o para maquillar o a ver si pega, que nunca salga a la luz, ¿ok? Y en las audiencias sale a la luz, y ¿qué es lo que hace el abogado ya cuando se declara el exceso? Me dijiste, te dije que me dijeron, mira, te salió, ahora no voy a poder, en lo que me comprometí, ya no lo voy a poder sacar adelante, porque no contaba con esta, y aparte me estás haciendo quedar mal. Y ahí también en un momento de, si quiere usted retirarse, se puede revocar, pero bueno. Aquí, compañeros, todo esto que les he explicado es para llegar a los medios probatorios. ¿Okay? La audiencia intermedia es donde ya el juez de control va a valorar las pruebas que la víctima o ofendido, desde cuando interpuso ante Fiscalía, ante el Ministerio Público, su denuncia o querella, ahí ofreció ciertas pruebas, y el defensor, cuando tuvo conocimiento de su representado y que existía una denuncia en su contra y que se le dio la formulación de imputación y de acusación, bueno, él también durante la investigación complementaria, así como el Ministerio Público, recabó ciertos elementos probatorios, pero a favor de su representado, el imputado. Entonces ha llegado el momento de valorar las pruebas del Ministerio Público y las pruebas de la defensa sobre un caso concreto, ¿ok? Y es en la audiencia intermedia en la que no se desahoga. En la audiencia intermedia se prepara nada más, ¿ok? Es decir, se ventilan todos los mecanismos de solución. No quieren llegar a un arreglo, además no quieren un procedimiento abreviado. Es lo que les platicaba en la clase pasada, que el Ministerio Público dice: tu cliente fue, y disculpen, así se rollo cuando se declara el receso antes de pedar. Ahí me dicen, así me dice mucho Carnero. Licenciado, ¿sí lo conoce al licenciado Carnero? Sí. Se enoja mucho conmigo, pero, porque me molesta que lo haga. La declaración nada más llega hasta lo que es la audiencia intermedia, no en la agencia de funcionamiento. El hijo sí, el señor no. Entonces, ¿sabes qué? Pues, ya no tomas nada, pero porque antes oye, bueno, estoy tomando la gente, Carmen. ¿Cómo la ves?
Mira, yo no te podía decir nada, pero ya se está poniendo de moda. Mira, como es el asesor jurídico, ya habló con el agente del Ministerio Público, y el agente del Ministerio Público resulta que fue su alumno. O sea, se empiezan a salir las cuestiones de amistad para favoritismo. 3 años, ahorita mismo, 3 años, trabajas, a los 2 años, hasta estás fuera. ¿Cómo las aceptas? Pues Simón, vámonos. Bueno, una feria, unos 50,000 pesos nada más para cerrar bien ahí para que la víctima no haga de borro y que no se vaya a rajar. ¿Ok? Le pusiste unos madrazos a Nuño, le vamos a dar 30,000 pesos para que no esté fregando, va a firmar ya con que te otorgue el perdón, por un lado, o bien, se va a juicio obligado, te declaras culpable, haces la reparación de daño, cumples ese tiempo, va mínimo, y jamás en la vida le vuelves a hablar, pero ni se va a enterar con los años. Así se habla, ¿eh? Así se hablan las situaciones. Ya en la audiencia, lógicamente, juez de control, dice el Ministerio Público, solicitamos que en este momento tenga bien autorizar un cambio procesal a la modalidad de juicio abreviado. Ok. Señor Cárdenas, le informaron lo que es un procedimiento de juicio abreviado, es cuando usted ha decidido por técnica o por sus intereses jurídicos declararse culpable de manera voluntaria. Si le informaron, no está obligado, no lo pueden amenazar, no le pueden ofrecer nada a cambio de usted, de su corazón, usted de su persona, salió esa decisión, ¿correcto? Muy bien, entonces allá cuando el juez lo acepta, el Ministerio Público hace su parte. Su señoría, queremos hacer una recomendación que se le aplique, se le considere por parte de su señoría vinculado al juez de ejecución de sentencias, que nada más se le aplique 1/3 o 1/2 de la pena mínima atribuible por el Código Penal a la conducta delictiva de la cual se acaba de declarar penalmente responsable de manera voluntaria. ¿Explico? Y si la pena mínima son 5 años, quiere decir que nada más pida de 2,5, que es la mitad, y soy malo por los números, no sé cuánto sea 1/3 parte, pero me explico. 1 año 7 meses. Cuando, si hubiera sido, si se va a dar todo el procedimiento, ¿verdad? Y es penalmente responsable, es encontrado culpable, pues sabemos que hay una pena mínima y una pena máxima, ¿verdad? Y con base a su resultado, pues puede que si es de 5 a 15, por mencionar un ejemplo, va a 7, 8, 9, 10, pero acá, como aceptó el procedimiento abreviado, ¿qué va a hacer? La mitad de la pena mínima, o sea, 5, 2,5, y luego todavía, sin contar los beneficios preliberacionales, de que de buena conducta, de que por cada 2 días de trabajo, un día menos de sentencia, todos esos detallitos, sumándolo poco a poquito, va a obtener un mayor beneficio. Pero eso ya lo va a manejar el juez ejecutor de sentencias, ¿me explico? Entonces, ahí se puede dar todavía en la audiencia intermedia esa posibilidad. Que no, bueno, ningún arreglo, ningún sobrecimiento, ninguna prueba superviniente, nada. Ok, las pruebas que ofrecieron, usted ofreció estas 20, nada más le voy a autorizar o le voy a admitir con fundamento, no porque a mí se me antoja aceptar esta y esta rechazarla. Estas son las que se le van a admitir a la representación social y estas pruebas son las que se le van a admitir a la defensa. ¿Okay? Ministerio Público, asesor jurídico, defensor, prepárense que para el día 30 de tal mes a tal hora se celebrará la apertura del juicio oral. ¿Ok? En ese momento, compañeros, bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo una duda en la cuestión de que si ya le aceptaron al defensor tales pruebas el día de hoy y le dieron fecha para el día 30 a la audiencia, si en ese lapso sale alguna otra prueba que La puede presentar. que sea fundamental ahí, se puede... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Respuesta. Una vez, y esto es en todas las ramas del derecho, una vez cerrada la etapa probatoria, ¿ok? A las 11:59 todavía estoy en término, Ahorita, no sé si han escuchado hablar del buzón de término. Bueno, el caso es de que cerrado el tiempo o el plazo destinado, en este caso, a el ofrecimiento y admisión de pruebas de medios probatorios, concluido, ya no se aceptan pruebas, a excepción de que se consideren pruebas supervinientes o de carácter extraordinario. ¿Qué significa? ¿Sabe qué? Pues apenas, dadas las circunstancias, esta prueba acaba de salir a la luz, ¿ok?
No dependía, no estaba en mí, no dependió de mí de que no se la diera a conocer en tiempo y forma junto con las otras. Mira, aquí está la evidencia de que apenas salió a la luz, ni cuenta que existía ese documento. ¿Ok? Extraordinaria, que a pesar de que ignorábamos su existencia, alguien dolosamente se encargó, hubo mecanismos para que no llegara a conocimiento de las partes, pero a fin de cuentas llegó. En esos casos se justifica, prueba superviniente, algo que apenas surgió, que desconocíamos o que alguien estaba impidiendo que las partes pudieran conocer para ofrecerlo como medio probatorio. Ahí la autoridad está obligada, se le llama prueba extraordinaria superviniente y sí se acepta. En otros casos, oiga, se me olvidó, me da chance de ir aquí la traigo, para pasar la copia, no. En esos casos no, ¿de acuerdo? Nada más cuando acredite que es causa superviniente o extraordinaria. Ahí sí. Incluso ha tocado situaciones donde ya fue sentenciado y surgió una prueba superviniente 1000 años después que puede acreditar la inocencia, estando ya privada de la libertad. ¿Ok? Entonces, compañeros, en la audiencia intermedia se establece claramente los mecanismos alternativos por si hay una solución, un sobreseimiento, un procedimiento abreviado, y si va a dar continuidad procesal, entonces el juez de control cierra la audiencia intermedia dando a conocer cuáles son los medios probatorios que, una vez ofrecidos por las partes, va a admitir para su correspondiente desahogo, pero ya no en la audiencia intermedia, sino en la audiencia o etapa de enjuiciamiento, que es la tercera etapa del procedimiento penal. ¿Vamos bien? Ok. Todo lo que tuve que explicar para apenas empezar con lo que vengo preparado, que son los medios probatorios. Ahí les va. En este momento, en este ejemplo que estoy manejando, aquí termina el jale del juez de control. El juez de control, hasta la audiencia intermedia, llega su participación, su intervención. Si se logra algo, un beneficio, el perdón del ofendido, o lo que sea, en la audiencia intermedia, qué bien, el juez de control cierra con broche de oro. Pero si brinca a juicio oral o a apertura de juicio oral, el juez de control que conoció audiencia inicial y audiencia intermedia ya no va a conocer en audiencia de juicio oral. Ya no. Acuérdense que se los expliqué que en la apertura de enjuiciamiento o audiencia de juicio oral hay dos hipótesis. La primera, por lo que inició la reforma inicial original de este procedimiento, 3 jueces, ¿ok? 3 jueces que en colegiado van a orquestar, ¿verdad?, la audiencia de juicio oral y van a escuchar las exposiciones, los argumentos de las partes en el desahogo de sus pruebas y van a resolver mediante un fallo, una sentencia absolutoria condenatoria, ¿ok? Por economía procesal y como se está aplicando en la mayoría, un solo juez de enjuiciamiento, ¿ok? En vez de 3, 1, lo autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? Sugiere 3 para que sea más a fondo la consideración, pero con 1 basta, es competente, de acuerdo a la ley orgánica. Pero no va a ser, ese juez ya no va a ser el de control que conoció, audiencia inicial y audiencia intermedia. Va a ser un juez totalmente distinto. Sí va a conocer el asunto controvertido, pero porque está o estudió el expediente, todo lo que se actuó, pero no por estar directamente participando como lo hizo en su momento el juez de control. ¿Por qué creen ustedes? O sea, lo más lógico sería, pues ¿por qué no ponen al juez de control si es el que viene arrastrando, el que viene conociendo todo? ¿Qué es mejor? Que él ya se la sabe de todas cosas, cómo va operando esta circunstancia. ¿Por qué me van a poner otro que apenas se va a enterar? No dudo de su capacidad, claro que no, pero ¿por qué lo ponen? Imparcialidad. Imparcialidad. O sea, analícenlo bien. Si yo, como juez de control, voy predispuesto, voy viciado en el sentido de las pruebas que ya tengo de antemano, que ya sé que van a exponer, o alguna circunstancia, puede afectar un fallo o una resolución imparcial. Así que no se puede, en la justicia no se puede dar esas situaciones, por lo tanto, otro juez
o 3 jueces, dependiendo, van a encargarse de tomar conocimiento de la causa y, al final de cuentas, escuchar los argumentos, la exposición de las pruebas del Ministerio Público, de la defensa, sus alegatos, tanto de apertura como los de cierre, y finalmente va a tomar una decisión resolutiva, fundada y motivada, por medio de una sentencia condenatoria o absolutoria en materia penal. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora sí, vamos a explicar los medios probatorios. ¿Ok? Esos medios probatorios que se ofrecen desde un principio y que una vez de que se ofrecen tienen que ser admitidos previamente a su desahogo o exposición. En todo el ámbito jurídico vamos a mencionar cuáles son. Si pueden poner ahí su cuaderno, aquí sí les voy a dictar unas definiciones, compañeros, porque es importante. Primeramente, pongan como título medios de prueba o medios probatorios. Medios de prueba o medios probatorios. Punto y aparte, antes de darles una definición, aquí les voy a encargar una tarea muy esencial. Ahí viene en el código, no es algo, no es secreto, pero quiero que ustedes se tomen la molestia de investigarlo y que en la siguiente clase me digan la diferencia en estos aspectos. Me van a investigar cuál es la diferencia entre dato de prueba, medio de prueba. Espérame. Repito, ¿Dato de qué? dato de prueba, Sí. medio de prueba y prueba, hacia secas, prueba. Dato, medio y prueba. No es lo mismo un dato de prueba que un medio de prueba que una prueba. No. Hay que checar entonces cuál es la diferencia procesal. Eso me lo investigué en su tarea. Vamos a definir en sí qué se entiende concretamente por medios de prueba o medios probatorios. Son todos los hechos, elementos o circunstancias, todos los hechos, acontecimientos o circunstancias que dada su naturaleza, pueden acreditar o desvirtuar elementos esenciales considerados por la teoría general del delito. Ahorita porque estamos específicamente en materia penal, ¿Considerado? por la teoría general del delito. En otros ramos del derecho, obviamente vamos a omitir mencionar al definir eso de la teoría general del delito. Ahorita estamos en penal. Todo lo que sirva para demostrar, acreditar o bien desvirtuar una afirmación, porque aquí tenemos que entender la doble acepción o el doble contexto. Yo tengo que acreditar, el que afirma está obligado a probar, ¿ok? Y yo, representante o defensor, estoy obligado a desvirtuar lo que, en este caso la representación social, está acreditando, ¿ok? Yo lo tengo que tumbar. Entonces mis pruebas están tendientes a ¿qué? A desvirtuar lo que las pruebas están acreditando por parte de la representación social. ¿Me explico? Esa es la litis en materia penal. El fiscal, el Ministerio Público, con los medios probatorios que va a desahogar, ¿qué es lo que va a estar intentando? Acreditar todos y cada uno de los elementos positivos del delito. Aquí la importancia de haber estudiado muy bien teoría general del delito. ¿Se acuerdan? Que conducta, tipicidad, tipicidad, que se tienen que cumplir todos y que con un solo elemento negativo que se pueda en un momento dado actualizar, ya le tumbó todo al fiscal, ¿verdad?
Esa es la importancia. Entonces, ¿qué va a hacer la representación social? Como acusó, primero hizo la formulación de imputación y luego ya acusó y ya tiene las pruebas preparadas, tiene que desahogarlas de tal manera que se cumplan todos los elementos positivos. ¿Qué tiene que hacer el defensor? Vale, una. El imputado tiene que desvirtuar las afirmaciones o las probanzas de la representación social, ¿ok? Porque solamente de esa manera puede en su momento acreditar la inocencia o presunta inocencia de su representado, ¿ok? Y toda persona, toda escoria, la peor escoria de la humanidad tiene derecho a una defensa, tiene sus derechos humanos y goza de uno de los principios que son rectores en el proceso penal, aparte de la inmediación, la inmediatez, la gratuidad, la publicidad, la oralidad, la concentración y defensa técnica, goza de presunción de inocencia. Hasta que en una sentencia firme, condenatoria, lo declare penalmente responsable, se le va a considerar culpable. Entre mientras, se le considera o se le presume como inocente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo que se va a hacer en la apertura del juicio oral. Pero esa no la vamos a explicar ahorita. Ahorita lo que vamos a explicar son los medios probatorios. Pero tenía que manejar este contexto para poder entenderlo. ¿Se puede nada? Sí, 55. Okay. Ya mencionamos entonces cuáles son los medios probatorios y llevan previamente una tarea: investigar la diferencia entre dato, medio de prueba y prueba como tal. ¿Cuáles son los medios probatorios y los requisitos o características que la ley exige para su admisión y procedencia? Los medios probatorios, compañeros, son los siguientes: son la confesional. Primero lo voy a mencionar. La confesional, la testimonial, la testimonial, la pericial, la inspección judicial, la presuncional en su doble acepción legal y humana, la presuncional en su doble acepción legal y humana. Exclusivamente aquí en materia penal todavía se admite, en casos muy reservados, lo que es careo o confrontación. Careo, confrontación. Pero continúa otra que es ordinaria, al igual en otros procesos. La documental, pública o privada. La documental, pública o privada. La instrumental de actuaciones. La instrumental de actuaciones. Luego, del 2012 para acá, las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, ¿cómo van la acta? A ver, pasamos un poquito. Las TICs o medios electrónicos. Aquí es muy importante, ojo con esto. Las TICs o medios electrónicos, por favor pongan ahí entre paréntesis así con mayúsculas o subrayado. Correo, email, pues, correo electrónico, email. Y sobre todo WhatsApp como red social. Es un medio probatorio. ¿Okay? Se cierra y luego le ponen así ya el último. Y todo aquello que permita llegar a la verdad histórica y
todo aquello que permita llegar a la verdad histórica de un hecho, en este caso como estamos en penal, de un hecho delictivo y luego otra vez subrayen o en mayúsculas, siempre y cuando sea lícito. O sea, todo aquello, pero siempre y cuando sea lícito. Todo aquello que sirva para probar la naturaleza, las circunstancias de un hecho delictivo, pero siempre y cuando sea lícito. Si es ilícito, aunque lo demuestre, no va a lugar, va a ser contraproducente. ¿Ok? Entonces, la ley exige, o sea, la ley reconoce esos medios de prueba que les acabo de mencionar, esos medios probatorios. ¿Ok? Se incluyen las tecnologías, la cuestión digital. Y finalmente, para no errarle, por si se me escapa algo, el legislador establece, y todo aquello, llámese indicio, hecho, bien, cosa, que sirva para llegar a la verdad histórica, o sea, que pueda acreditar una situación que lleve a la verdad concreta, natural, histórica de un hecho. En este caso, como estamos en penal, a la verdad histórica de la consumación y en qué modalidad se ejecutó la conducta delictiva. Pero, siempre y cuando esa cosa, esa circunstancia, ese hecho sea lícito. ¿Y qué significa lícito? Que no vaya en contra de la ley y de las buenas costumbres. Si va en contra de la ley y diagonal o de las buenas costumbres, aunque acredite, sin lugar a duda, la naturaleza histórica del hecho, por el simple hecho de considerarse que atenta contra las buenas costumbres o es ilícita, no se va a admitir o se va a tener por no presentada o jurídicamente inexistente. ¿Okay? La pregunta que viene aquí, que no me hacen, voy a adelantar, ¿a qué se refiere el legislador con las buenas costumbres? O sea, está bien que sí, o sea, obviamente que si va en contra de la ley, que es ilícito, pues no, se entiende, ¿verdad? Pero las buenas costumbres, ¿qué tienen que ver las buenas costumbres? O sea, que si yo tengo malos hábitos, malas costumbres, nada más por eso el indicio que estoy argumentando, suponiendo que es una argumentación, no se va a descartar si está dando una aportación que puede llegar a la verdad histórica de lo que está haciendo el conflicto o el caso concreto, sí. ¿Y a qué se refiere con buenas costumbres? Que no se salga de los principios o lineamientos de decoro y civilidad y no atente contra el pudor. Fíjense muy bien en qué importante es esto. Ha habido muchos debates, hay tesis profesionales de las nuevas generaciones de abogados en este sentido, porque se afirma que esto es una limitante, que es una violación a las garantías y a los derechos humanos, el hecho de que una cuestión que sea muy significativa para acreditar una situación, en este caso que va a determinar la libertad o la prisión de una persona, nada más porque su naturaleza atenta contra el pudor, es inadmisible. Es que la prostituta que está allá, ella escuchó y además tiene el argumento, incluso tiene la evidencia porque la mordió. Y si podemos hacer la testimonial que se le haga la pericial para que la dentadura se haga o al revés, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, pero pues no la quiero admitir, que pues cómo es que ya le dije que ella no va a cambiar, ella va a ir así, casi semicuadrada, es su forma, su estilo de vida, se respeta, porque es su decisión, pero el juez dice que no las costumbres. Y ella, obviamente, en su contexto y su derecho, no la puedo obligar a que se vista bien para una audiencia. En un ejemplo muy grotesco, esa situación es atentar contra las buenas costumbres, la moralidad. ¿Okay? Pero se fijan, ahí, en este ejemplo que estoy manejando, ahí está la clave, pero nomás por ese detalle, se va a quedar así, ¿no? ¿Qué voy a tener que hacer? Ampararme, para que, a pesar de que se considere por las buenas costumbres, a mí me la ponen que sea amparado de duda que tiene, pero que se le haga la prueba, que viene siendo una pericial a fin de cuentas, o su testimonio, independientemente.
Si a alguien le molesta aquí en este recinto, en este tribunal, sálgase, no, tápense los ojos. Pero, ¿sí me explico? Lo que importa es el hallazgo. Pero las buenas costumbres desde una perspectiva limitantes. Yo les doy una sugerencia muy respetuosa, es cuando yo digo, no se escamen de nada. O sea, hay que ser tolerantes y hay que aceptar y adaptarse sobre todo a cualquier circunstancia siempre y cuando el propósito sea idóneo o sea necesario para un fin significativo. ¿Okay? Entonces, pero se debe respetar de que mucha gente, incluyendo las autoridades que no deberían ser, se acogen a sus potestades, sus facultades y declaran que va en contra de las buenas costumbres porque se pone en tela de juicio los principios de los menores, sobre todo en los juicios de carácter familiar. Muchas circunstancias cuando suben a los menores al estrado. Compañeros, las buenas costumbres son de carácter personal. Si yo soy un trocho, que no me baño, lo que sea, total, eso no va a definir mi capacidad como abogado, porque son dos cosas que seré marrano, ¿verdad? En el ejemplo, pero no significa que no tenga yo la capacidad, en este ejemplo concreto, de poder sacar adelante una situación. O sea, las buenas costumbres no van a ser una limitante, una piedra de tropiezo para cuestiones de este índole. Es algo muy personal, ¿ok? Recuerda que tu derecho termina cuando empieza el derecho de las terceras personas. Y si usted quiere andar así, es su bronca, le van a sacar la vuelta, a lo mejor le van a hacer el feo, pero así quiere usted, es su vida, es su cuerpo, haga lo que usted, nada más no afecte. Pero en este estricto sentido de pruebas, ir contra la ley es justificable, ¿verdad? Obviamente, pero contra las buenas costumbres, ¿quién declaró? ¿Quién es autoridad para decir, esta es buena costumbre y esta es mala costumbre? Pero ya se va a entrar en un mar de principios ideológicos, ¿de acuerdo? Cuando usted se encuentra en una situación de esa naturaleza, no se la quiebre tanto. Si se le está limitando la autoridad, nada más por una cuestión que atenta contra las buenas costumbres, se va a un amparo. ¿Y en qué fundamento? Discriminación. Con eso lo va a tumbar. ¿Ok? Es que atenta con lo que te importa, pero la verdad histórica que se va, o el propósito que se va a lograr, está por encima de lo que en un momento provisional o transitorio, ¿verdad? Y que es un derecho que puede ejercer y que las personas que pueden llegar a afectar están en total libertad de retirarse o no verse relacionadas a esto que te puede afectar. Entonces, adelante. Nada más que tiene que intervenir una autoridad del SAA, pues de amparo. ¿Se fijan cómo va cuadrando todas estas circunstancias? Eso no se lo sabían, ¿verdad? Poco a poco van a descubrir más elementos de esta naturaleza. Entonces, confesional, testimonial, pericial, inspección, presuncional en su doble acepción, documental, pública, privada, instrumental de actuaciones, TICs, medios electrónicos y a fin de cuentas todo aquello que sirva para llegar a una verdad histórica, acreditar un hecho, pero siempre y cuando sea lícito y no atente contra las buenas costumbres. Compañeros, esos son los medios probatorios que reconoce la ley en todas las ramas del derecho procesal, no solamente en penal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber como abogados? ¿En qué consiste cada una de esas pruebas? ¿Qué es la confesional? Pues lógico, es el testimonio voluntario de una persona que por medio de una declaración ante la autoridad o instancia correspondiente se puede tomar o considerar para llegar a una verdad o un progreso de algo que se está esclareciendo. ¿Cierto o no? Sencillo, pero nosotros tenemos que comprender cuál va a ser el valor que se le va a proporcionar a esa prueba. Hay pruebas plenas, Ustedes han escuchado. Se considera prueba plena, o sea que fuera de toda duda, que el juez en todo su contexto no la puede contradecir. Y hay pruebas transitorias o pruebas parciales, que aunque usted esté demostrando, mire, es que aquí está así, pero no tiene un valor absoluto, es una prueba relativa, no es prueba plena. ¿Me explico? En la práctica hay algo tan incomprensible. La confesión en materia penal no es prueba plena. Yo estoy confesando que yo lo maté. No, o sea, y nadie me está obligando. Sí, pero esa confesión
no es prueba plena para ya dictarte una sentencia condenatoria. Es relativa porque yo no sé si alguien en realidad te está amenazando o tú te estás atribuyendo una culpabilidad que no te corresponde por tu interés, ¿sí me explico? Entonces tenemos que comprender la naturaleza jurídica de cada una de las pruebas. Cada prueba tiene una naturaleza jurídica diferente. La confesional tiene una estructura, sus características y una consideración que nosotros tenemos que conocer y dominar. La testimonial, otra. La instrumental, la documental, público-privada, son distintas. ¿Okay? ¿Y por qué tenemos que conocer eso? Porque al momento de argumentar, vuelvo a lo mismo, de exponer los medios probatorios que en su momento se me admitieron, tengo que desglosar esa naturaleza jurídica, llegar al ánimo del juzgador para que dé o se incline o falle, no de fallar, de equivocarse, o sea, que dé un fallo, una resolución a mis intereses, a mi favor o a quien represente. ¿Me explico? Pero ¿cómo lo voy a lograr si no sé primeramente qué es cada una de las pruebas, cuáles son sus características, que en un proceso le van a dar la categoría de prueba plena o prueba parcial o relativa? ¿Ok? No por el simple hecho de que en su misma naturaleza esté completa o integrada, la autoridad la tiene que tomar así ya como algo que es suficiente para poder determinar una situación jurídica. Como el ejemplo que acabo de manejar de una confesión. Pues si ya está confesando, pues ¿qué? Pues aquí se acaba, es culpable, no, espérate. No puedo tomar como prueba plena esa confesión en estas circunstancias porque se presta a que se está vendiendo o está mintiendo, ¿sí me explico? Y el derecho penal es la única rama en la cual no puede existir la más mínima duda. Al existir la más mínima duda, siempre se debe otorgar a favor ¿de quién? En este caso, del imputado. ¿Ok? A ninguna ley se le da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y todo en materia penal, todo lo que por la razón que sea salga mal, incidentes, ¿ok? Siempre todo va a operar a favor, ni siquiera de la víctima, muchas veces del imputado. Este sistema está del lado del imputado. Así como el derecho laboral se inclina preponderantemente, seamos realistas, ¿a qué? A proteger un poquitito más al trabajador que el patrón, ¿verdad? Cuando se supone que debe proteger en una igualdad de circunstancias. Este proceso penal protege, apapacha al imputado. Representa a la víctima, pero al imputado lo apapacha. Y en la práctica lo van a ver. El deudor alimenticio, por mencionar un ejemplo que es el que más coraje le da. No, pues no vengo preparado, se difiere la audiencia, viene en 15 días. Oiga, pero viene el testimonio, los testigos vienen desde Chihuahua. Se difiere la audiencia, porque así lo decimos. Se les da muchas cuestiones que en la práctica se permiten, y si ahorita se las explico, no me van a entender. Pero el sistema apapacha al imputado. ¿Ok? Y por eso, una vez de que es declarado culpable, viene un procedimiento más tedioso de reinserción. Y para cerrar con broche de oro, aún así existen los medios de impugnación. O sea que todavía podemos apelar o solicitar una revocación. Y como dice la Constitución, ningún juicio puede tener más de tres instancias. ¿Y cuál sería una tercera instancia? Si ya agoté una primera instancia, ya agoté la segunda, que es la de recurso de impugnación, ya está el amparo. ¿Ok? Ya más allá, imposible. ¿Ok? En ningún juicio en México usted va a poder defender, pelear, controvertir por más de 3 instancias. Puede ampararse directamente y tumba todo. Puede irse por la vía ordinaria en una primera instancia y puede que gane. Pierde, apela a segunda instancia. Pierde también, se va al amparo. No le conceden el amparo, ya no se puede hacer más. ¿De acuerdo? Pero siempre agotando esas instancias. Artículos 14 y 16 Constitucional. Principio de derecho de audiencia y principio de debido proceso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Tarea. Ya se enojó. Investigar en el Código Penal Federal. Me van a cotejar, o sea, ahí les da la instrucción.
investigar en el Código Penal Federal, coma, en el Código Penal del Estado de Chihuahua, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 3 ordenamientos distintos, Repito, Código Penal Federal, Código Penal del Estado de Chihuahua y Código Nacional de Procedimientos Penales. En los 3 me van a investigar la definición, coma, características y tendencia valorativa de cada uno de los medios de prueba. Aparte de esto, llevan una tarea de dato, medio y prueba como tal. De todas y cada una de los medios de prueba. O sea, que va a ganar el Código Penal Federal. A ver, medio probatorio, ¿dónde está? Ah, aquí está. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera? La confesional. ¿Qué dice la confesional? Dicen que la confesional es esto y esto y esto, y que no ejercerá prueba plena en estos casos. Ah, que lo voy a anotar. A ver.